Hola, bienvenidos a mi canal DIY o DIY All. Hoy haremos un saco simple con la tela de peluchito o pelito, obteniendo la moldería del patrón base espalda. Te dejo el link en la cajita de descripción donde encontrarás cómo hacer los patrones básicos. Para la transformación comenzamos con el molde espalda, lo calcamos en una hoja. Desde el hombro hacia arriba marcamos 3 centímetros, trazamos una línea y trasladamos la medida del hombro con una regla. De este punto hacia afuera salimos 2 centímetros y de este entramos 1 centímetro. Desde el vértice del cuello subimos 1,5 y unimos. Desde el lateral hacia afuera trazamos una línea a 3 centímetros. En la esquina de la sisa trazamos una diagonal formando el vértice de la sisa. También marcamos la cintura y unimos la sisa con el hombro. Desde la cintura hacia abajo marcamos 25 centímetros y trazamos una línea. Completamos hasta llegar a la parte inferior. Desde el nuevo vértice vamos a marcar 1/4 de cadera más 2 centímetros. Y ahora unimos con la cintura. En la intersección realizamos una curva suave. Desde la cintura hacia abajo marcamos 19 centímetros para el bolsillo y cortamos el molde. Calcamos el molde nuevamente y cortamos para obtener los patrones de la parte interior del saco. Desde el cuello bajamos 4 centímetros. De esa misma marca salimos 3 centímetros, unimos con el hombro. Con la ayuda del molde espalda, señalamos la ubicación de los bolsillos y dibujamos el fondo del bolsillo. En la línea del hombro, desde el cuello, marcamos 5 centímetros y en la parte inferior 10 centímetros. Y calcamos nuevamente para obtener la moldería de la parte interior del saco. Para la manga, primero medimos con una regla la altura de la sisa del molde delantero. En mi caso mide 21,5 centímetros. A este total le voy a restar 1,5 centímetros, o sea que me quedarían 20 centímetros. Entonces, en nuestro papel de molde hacemos un rectángulo con el largo que le queremos dar. En mi caso, 59 centímetros por 20 centímetros. Y en la parte superior vamos a dejar 1 centímetro. Desde el vértice izquierdo superior marcamos 2,5 centímetros. Para el siguiente paso vamos a unir hombros del molde delantero y espalda. Y vamos a medir el total de la sisa con 1 centímetro. Mi sisa tiene 47 centímetros. A este total vamos a dividir en 2 y luego restarle 2 centímetros. Me quedaría un total de 21,5. Volvemos a nuestro rectángulo y desde el punto que habíamos hecho marcamos una diagonal hasta el lateral. Esta diagonal va a tener los 21,5 centímetros que habíamos sacado del paso anterior. Luego dividimos esta diagonal en 4 partes iguales. Quedarían punto A, B, C, D. Desde B subimos 1 centímetro, quedaría el punto B1. Y desde D bajamos 1 centímetro y quedaría el punto D1. Subimos medio centímetro en la parte superior y unimos pasando por A, B1, C y D1. Luego mido el contorno de mi puño y lo divido en 2. Ese total lo marco en la parte de abajo del molde, que en mi caso sería 9 centímetros. Y unimos la manga, cortamos y calcamos otra igual. Con esto tendríamos la manga base de esa remera.
colocamos el molde delantero, la vista delantera y el molde espalda contra el doblez de la tela. Sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro de distancia. Volvemos a doblar la tela y colocamos la manga sujetando con alfileres y cortamos a 1 centímetro de distancia. Y por último ubicamos la vista, espalda, como se muestra en el video. Seguimos con la tela para el forro. Con el derecho hacia adentro ubicamos los moldes. Comenzamos con la confección del forro. Unimos la vista con el molde espalda inferior con costura recta y zigzag. Para este tipo de tela siempre es mejor hilvanar antes. Con la forrería delantera hacemos lo mismo, unimos vista con molde inferior con costura recta y zigzag, dejando los derechos hacia adentro. Continuamos uniendo la espalda y el delantero por la parte de los hombros. Continuamos con la sisa. Primero sulfilamos y luego doblamos medio centímetro hacia adentro y pasamos costura recta. Seguimos con los laterales con costura recta y zigzag, enfrentando siempre los derechos. Continuamos con los bolsillos. Los ubicamos sobre los piquetes que habíamos hecho. Sujetamos con alfileres y cosemos con costura recta. De la siguiente forma, desde donde comienza el bolsillo vamos a bajar 1 centímetro y de ahí entramos 1 centímetro y luego seguimos el recorrido hacia abajo y terminamos de coser a 1 centímetro antes de que termine el bolsillo. Hacemos con el otro lado lo mismo. Y con el molde espalda también.